Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 2. Vamos a hacer nuestra tarea de exposición de la materia de sistemas jurídicos contemporáneos. Los integrantes del grupo número 2 somos Josué Petroche, Byron Briones, Sandy Velázquez, Mariuxi Reyes, Johnny Aguirre, Jason Porras y Gary Altamirano. El tema que vamos a desarrollar es acerca de la identificación de las comunidades que ejercen la jurisdicción indígena y exponer sus resoluciones en el marco de su competencia. Bueno, voy a empezar yo hablando, José Petrocho. Con respecto a las jurisdicciones indígenas, la historia nos revela que las sociedades indígenas que se establecieron en nuestro territorio en la actualidad vienen desde antes de la conquista española de América Latina, las cuales estas generaron prácticas sociales con el fin de regular las relaciones entre sus miembros y de esta manera poder resolver los conflictos que se pudieran presentar, en lo cual en la actualidad lo conocemos como el derecho indígena. Es por eso que nuestra población indígena ecuatoriana se ha organizado por medio de organizaciones sociales, políticas, que en este caso se llama la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, o CONAIE, la cual siempre ha presentado reivindicaciones de los indígenas ecuatorianos en el ámbito político, social, económico, cultural. Y como es de conocimiento público, tienen un partido político que se denomina Pachacutic. Entonces, es muy importante esta jurisdicción indígena, ya que es de la plurinacionalidad y interculturalidad, lo cual reconoce nuestra actual constitución. A continuación, mi compañero Byron Briones. Compañeros y docentes, buenas noches. Comunidades, resoluciones. Tiene un sistema de producción y aplicación de normas, así como de resoluciones de conflictos. Nos lleva a afirmar que si bien en todas las constituciones anteriores, a partir de 1993, la potestad jurisdiccional exclusiva del Poder Judicial, en la práctica siempre ha existido un verdadero sistema judicial comunal o paralelo al oficial. En el ámbito de los conflictos producidos dentro de las comunidades campesinas, por lo tanto, en nuestro país existe pluralismo judicial, que es reconocido por las leyes vigentes, como son los convenios 107, 169, Organización Internacional del Trabajo. Los derechos indígenas están destinados a la regulación ordinaria de la vida social y de la vida interna de los pueblos indígenas, comunidades, miembros como parte del derecho a la propiedad cultural en el sistema que debe tenerse en cuenta el grupo étnico al que pertenecen las partes involucradas y en sí miembros del pueblo indígena de manera accidental haya entrado en relación con las personas no indígenas y que por su particular conmovisión no le fuera dable entender que la conducta de otro ordenamiento era considerado reprochable. En este caso, el juez deberá aplicar lo dispuesto en el artículo 9, convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, devolviendo al individuo su entorno cultural. Debemos también destacar que los derechos indígenas vienen siendo progresivamente conquistados, ya que parte de ellos aducen que vienen en una lucha desde hace alrededor de 12.000 años, por lucha por la mama pacha o la tierra, como le llaman. Y en los últimos años es donde realmente, a partir de la Constitución de 1998, ya se reconocen estos derechos. Y luego de esto, pues en la Constitución del 2008 ya se habla de un derecho constitucional plurinacional. O sea, ya tenemos dentro del derecho constitucional la plurinacionalidad, donde plenamente ya se ven reconocidos estos derechos y ya como tal se aplica la justicia indígena en todos sus ámbitos. Esto en cuanto puedo aportar. Siguiente compañero. Internacionales. En la primera conferencia de la paz
La Haya de 1899, se suscribió la Convención para la Solución Pacífica de los Conflictos Internacionales, que fue revisada por la Conferencia de la Paz La Haya en 1907, en la que se estableció la Corte Permanente de Arbitraje. Los estados pueden atribuir competencia a un tribunal arbitral por alguno de los siguientes medios: el compromiso arbitral, la cláusula compromisoria o por un trato general de arbitraje o de solución pacífica de controversias. El compromiso arbitral es un acuerdo especial entre estados por medio del cual someten a una controversia existente entre estados, por medio del cual se someten las controversias existentes a ellos a la decisión de un tribunal arbitral. En el designan la composición del tribunal, las reglas del procedimiento y el derecho aplicable. La cláusula compromisoria es aquella en virtud de la cual los estados contratantes se obligan a someter al arbitraje las controversias que pudieran surgir entre ellos con respecto de la interpretación y aplicación del tratado. A continuación, mi siguiente compañero. Muy buenas noches, doctora, compañeros. Me toca hablar Amazonía y costeras. En el artículo 250 de la Constitución de la República del Ecuador, se determina que el territorio de las provincias amazónicas forman parte de un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá una circunscripción territorial especial para la que existiera una planificación integral recogida en una de la ley que incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, un ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de su ecosistema y principalmente de Sumac Casay, la Cocha. Acta de solución del conflicto por muerte suscitado en la parroquia Sumbaguay y juzgado en la comuna La Cocha, 10, elaborada durante la Asamblea General llevada a cabo el 16 de mayo del 2010, a las 12 horas, entre dos organizaciones del lugar, la Unión de Organizaciones y Comunidades Indígenas de Sumbaguay, UNOXIC, y la Unión de Organizaciones y Comunidades Indígenas de La Cocha, UNOXIC, y que fue precedida por sus respectivas autoridades. Asimismo, podemos decir que de esta forma me permitirá identificar de manera explícita, como la sentencia del caso La Cocha número 2, vulnerar el derecho que tienen las comunidades indígenas a administrar justicia con base a sus tradiciones y dentro de su territorio, así como el entendimiento y comprensión del Estado constitucional de derecho a la justicia. La justicia indígena es parte del sistema de la vida de los pueblos indígenas. No se activa únicamente cuando existe conflicto, sino que busca mejorar las condiciones de vida como parte de la gobernación del mismo de los pueblos. Esto es lo que tengo que acotar. Buenas noches, doctora, compañeros todos. Me toca hablar de la comparación del sistema jurídico indígena contemporáneo del Ecuador con otro sistema indígena del Cono Sur, ¿no? Como podemos ver en primer plano, el Estado ecuatoriano siempre reconoce, protege y garantiza la coexistencia en el desarrollo indígena, en las costumbres y nacionalidades, y los pueblos indígenas en comunidades que conforman el carácter plurinacional y ético del Estado, ¿no? El sistema indígena siempre se ve en las comunidades estructurales, ¿no? En el sistema de autoridades, procedimientos a través de los cuales regulan la vida de la comunidad y resuelven los conflictos, ¿no? Como podemos ver aquí, que el sistema jurídico indígena también va por el camino del sistema indígena contemporáneo. Se caracteriza por presentar un conjunto de relaciones de poder insular que aún no encajan adecuadamente en los modelos clásicos de la estructura del poder y las relaciones internacionales. El sistema indígena del Cono Sur es una de las regiones con mayor
biodiversidad global. En Brasil es el país con un mayor biodiversidad en el mundo, estimándose que posee entre 15 al 20% de biodiversidad biológica global. El siguiente, mi compañero, le damos paso. Muchas gracias. Muy buenas noches, tutora. Muy buenas noches, compañeros. Bueno, en este caso del sistema jurídico indígena, tenemos que además una de sus diferencias es que en este sistema está formado está conformado por 4 países. Entre ellos son Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Se explica la índole de los conflictos y contradicciones generadas entre las políticas desarrollistas formuladas por las democracias del cono sur latinoamericano y las reivindicaciones etnopolíticas gastadas por las organizaciones políticas de los pueblos organizados. El derecho indígena y a la jurisdicción indígena, de este modo se resguarda el derecho de utilizar y reforzar la organización jurídica propia aplicada del tratamiento de los conflictos comunitarios. Bueno, el siguiente tema es el presupuesto técnico recabados para la investigación con los derechos humanos. Según Niken en el 2018, menciona que la persona humana no puede vivir conforme a la dignidad que le es inherente en una sociedad oprimida. Los derechos humanos imponen la organización del entorno social y político en orden a su respeto, protección, satisfacción y garantía. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañero. Continuando con lo que mi compañero Jason indicaba, para poder llevar a cabo estos presupuestos para los derechos humanos se necesita 3 condiciones de gran importancia que son la autodeterminación, el Estado de Derecho, la democracia. Para que se pueda cumplir esta relación presupuestaria, debe contar con los siguientes puntos: transparencia y elaboración de un presupuesto, elaboración participativa y de presupuestos, elaboración de presupuestos y derechos de las mujeres, elaboración de presupuestos y derechos del niño, trabajo presupuestario centrado en derechos sustantivos, frontal de los derechos humanos en los presupuestos, políticas públicas, macroeconómicas y derechos económicos sociales. Además, estos derechos humanos tienen sus raíces en una distribución desigual de la riqueza y de los recursos de la sociedad. El trabajo presupuestario de derechos humanos puede ser una herramienta muy efectiva en la localización y documentación de algunas de estas desigualdades y de las razones que las explican. A proporcionarles una información sobre las asignaciones y gastos gubernamentales al proponer recomendaciones específicas sobre la reasignación y al sugerir diferentes objetivos para los gastos y el trabajo presupuestario sobre derechos humanos puede permitir que ciudadanos y grupos de la sociedad civil afinen sus demandas y formalicen peticiones de acciones suficientemente específicas para mejorar la situación. Muchas gracias. Bueno, compañeros, doctora, tal como lo explicó muy claramente nuestro compañero Gary en su exposición acerca de cómo nosotros para poder hacer una elaboración acerca de cómo cumplir con los presupuestos para llevar a cabo la aplicación de los derechos humanos, es muy importante tener
en punto, tener en cuenta estos 3 puntos, ¿no? De la autodeterminación, Estado de Derecho, democracia. Además, hemos visto en resumidas cómo el sistema indígena, tanto contemporáneo del Cono Sur, los orígenes de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Entonces, esa ha sido nuestra exposición como grupo. Quedamos muy agradecidos y listo. Muchas gracias.